Bueno, iniciamos. El nombre de esta capacitación virtual es Prevención, Control, Reporte y Manejo de Trabajadores con Síntomas asociados al SARS-CoV-2 o COVID-19. Eh, este nombre tiene también el documento que se creó con la finalidad de establecer todos los lineamientos en prevención para la pandemia. Los documentos que están establecidos para la pandemia los pueden encontrar ustedes en el gestor documental, en la página de la intranet. Entonces los invito a que revisen, los invito a que se actualicen también y que revisen documentación de origen confiable, ¿sí? El objetivo de esta capacitación son tres en realidad. Primero, socializar los lineamientos que se aplican en nuestra institución, ¿sí?, para la prevención de la exposición ocupacional al COVID-19. De igual forma, aclararemos dudas que existen en cuanto al uso de elementos de protección personal y otros temas, ya que, como ustedes saben, se está generando como un caos a nivel general en cuanto a ciertas temáticas, debido a que el personal o muchas personas tienden a revisar medios no oficiales en donde dan información que no es confiable. Además de esto, miraremos la ruta para el manejo de los trabajadores que presentan síntomas asociados a la infección, es decir, vamos a decirles a ustedes qué hacer en caso de que presenten síntomas asociados a COVID-19. En esta diapositiva quiero hacer una aclaración en cuanto a las medidas de bioseguridad que están instauradas en nuestro manual de bioseguridad, que también van a poder encontrar en la plataforma documental. Las medidas de bioseguridad han existido, siguen existiendo y seguirán existiendo, ¿sí? Ustedes saben que esto tiene que garantizarse durante la atención de todos los trabajadores, de todos los pacientes. Bien sabemos que estas medidas nos ayudan a proteger al hombre, a la comunidad, al ambiente en cuanto al riesgo biológico específicamente. Entonces, ya nosotros sabemos que existen ciertas medidas en cuanto a los aislamientos que ya existen y que han venido existiendo, que son por contacto, que son por gotas y que son por aerosoles, ¿sí? Y eso permanece, eso aún permanece. Entonces no podemos descuidar las otras patologías por estar atentos al COVID, ¿sí? Que si bien es algo que predomina en estos momentos, ¿sí?, hay que mantenernos prevenidos de todo lo que se pueda presentar, ¿sí? ¿Cuáles son estas medidas? Vamos desde lo más básico, la presentación de los trabajadores. Y les recuerdo todo esto porque aún estamos teniendo falencias en ello. Los trabajadores del área asistencial deben tener el cabello recogido, tener las uñas relativamente cortas. No les hablo de que las mujeres, bueno, siempre las tienen un poco largas, pero no en exceso. No se puede utilizar extensiones de uñas para los trabajadores del área asistencial. El uso del uniforme y el calzado tiene que ser calzado cerrado. Y en cuanto a aquellas personas que presentan laceraciones o heridas en piel, tienen que cubrirlas con apósitos impermeables. Sí, es importante tener estas medidas básicas en cuenta. De igual forma, esto lo vamos a traspolar al área administrativa, ¿sí? Porque ahorita mismo ninguno está exento de contraer la enfermedad, entonces hay que socializar también estos aspectos con ellos. Segundo, lavado de manos. Volvemos nuevamente a hablar de lo mismo. La jefa Inés María, desde el área de calidad, en la medición que se hizo de adherencia al lavado de manos,
se pudo apreciar que se cumple alrededor del 40% de adherencia, lo cual nos indica que estamos bastante mal. ¿Sí? Entonces no podemos descuidar nuestra principal herramienta dada por la OMS, que es el lavado de manos, haciendo énfasis en la técnica, ¿sí? Porque no es un lavado de manos como le llama uno vulgarmente un juajua, sino que se debe hacer la técnica para crear una fricción y poder remover el material, la materia orgánica e inorgánica que tenemos en las manos. ¿Sí? Entonces hacemos un llamado nuevamente, personal asistencial, cumplir los 5 momentos del lavado de manos, ¿sí? Si lo hacen con alcohol o si lo hacen con agua y jabón. Personal administrativo, se dice que aproximadamente se debe hacer el lavado de manos cada 2 horas o cuando se toque algún material que se considere que esté contaminado, como el dinero, o cuando se toque alguna superficie también de alto contacto. Otras medidas instauradas en nuestro manual de bioseguridad. La prevención con elementos cortopunzantes. Yo siempre les he dicho y les recalco, aunque el trabajador tenga una armadura encima, si sigue haciendo actos inseguros, se va a seguir accidentando. Entonces, es fundamental que siempre el manejo sea preventivo, es decir, que haga las cosas con cuidado. ¿Sí? Entonces, este manejo de elementos de protección, este manejo de elementos cortopunzantes, se deben tomar las medidas necesarias que el trabajador considere que lo puede ayudar a mitigar los accidentes con los cortopunzantes. Es decir, el trabajador prevé si va a hacer alguna actividad con un paciente que está irritado, que es molesto, que siempre le ha dado, digamos, cacao para manejarlo porque es violento, etc. Entonces tiene que tener en cuenta eso para poder hacer el procedimiento con los elementos cortopunzantes a ese paciente, solicitar ayuda, etcétera, etcétera. Perdón, es que aquí me está avisando que se está acabando el tiempo. Bueno, esperemos que no se cierre y si se cierra, volvemos a iniciar por el mismo link. Elementos cortopunzantes. Entonces, por favor, utilizar los métodos de prevención, apoyarse en el compañero, decir en voz alta que se va a pasar el elemento cortopunzante, utilizar las bandejas metálicas y no pasar el elemento cortopunzante de mano en mano. Además, preferiblemente la persona que utilice el elemento es la persona que debe desechar ese elemento cortopunzante y tratar de tener el lugar en donde se va a eliminar, es decir, el guardián, tenerlo cerca de la ubicación donde se está utilizando para evitar, eh, caminar mucha distancia con ese elemento en mano. Precauciones según aislamientos. Como les había dicho, los tipos de aislamientos siempre han existido. Tenemos por gotas, tenemos por aerosoles y tenemos por contacto. Entonces es fundamental que ustedes identifiquen cuáles son las patologías y cuáles son los elementos de protección personal que se deben utilizar en estos aislamientos. Para eso se necesita que el médico defina qué tipo de aislamiento se va a utilizar con ese paciente. Y bueno, ahora en el tema de la pandemia hay unas pequeñas modificaciones en cuanto al uso de elementos de protección personal por COVID-19 y sobre todo en las áreas que están destinadas para COVID-19. Por favor, mantengan en silencio los micrófonos. El manejo de residuos, que no hay que dejarlo de lado, ¿sí? Hay que hacer un uso adecuado de las canecas, disponer los residuos
en los lugares donde se deben disponer. ¿Por qué les digo esto? Porque hemos podido evidenciar la primera activación que se le hizo a la UCI COVID, que había un mal manejo de los residuos. Las canecas estaban desbordándose, ¿sí? Entonces había desorganización en ese aspecto. Se vio además que los desechables lo estaban mezclando con los que se iban a descontaminar o los que se iban a reutilizar. Y entonces lo que hacemos es llevar un riesgo para las trabajadoras que están en el área de lavandería. Entonces eso hay que eliminarlo y corregirlo. La limpieza y desinfección, que no es propiamente parte de nuestro manual de bioseguridad, pero que también apoya a esta actividad de mitigación de riesgo biológico. El uso, reposición y mantenimiento de elementos de protección personal lo dejé aquí de último porque es un tema que vamos a abarcar más adelante. Entonces, ahorita hacemos la intervención sobre ese aspecto. Las medidas generales que se tienen establecidas para la prevención del COVID-19 son las siguientes y estas son las más conocidas. Primero, al toser o estornudar, por favor utilizar el antebrazo o un papel o un pañuelo desechable que se debe deshacer inmediatamente después de su uso en caneca roja. Hay que abstenerse de tocarse las mucosas, la boca, la nariz y los ojos. Una de las razones por las cuales se le solicitó al personal que hiciera uso permanente de gafas y de visores es porque estas ayudan a mitigar el contacto de las manos cuando estén contaminadas con los ojos. Es natural que la persona se toque los ojos muy frecuentemente en el día. Entonces, con la ayuda de estos elementos de protección, ayudamos a mitigar ese movimiento que a veces es involuntario. Además de eso, quiero hacer un apartado aquí que también estaba descrito en el último comunicado que se les pasó a ustedes, que se desarrolla con la jefe Sandra, en donde podemos evidenciar, perdón, si me escuchan, estoy teniendo problemas con el internet. ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero. Okay. Entrecortado a veces. Entrecortado. Sí, aquí me está saliendo un icono de que me está fallando el internet. Ok, bueno, seguimos. La aclaración que quería hacer es la siguiente. Se ha evidenciado que los trabajadores de la salud están teniendo múltiples fallas en el cuidado, no con los pacientes, sino con los propios compañeros de trabajo. Es por esto que es fundamental que ustedes se prevengan con su compañero. ¿Sí? No que desconfíen de ellos, pero sí hay que tomar las prevenciones necesarias con todo el mundo. ¿Sí? Cualquier persona puede tener el virus y estar en su fase activa y no tener síntomas. Entonces hay muchas fallas en ese aspecto. Ya lo pudimos evidenciar hace un par de meses que salió en muchos noticieros el tema con los médicos que llegaron de Brasil, que hicieron una reunión en donde hubo comida, un cumpleaños, en fin, y salieron todos infectados. Entonces son las situaciones que queremos evitar dentro de la institución, ¿sí? El distanciamiento social, fundamental. Aquellas personas que son cariñosas, nada de besos, nada de manos, nada de abrazos, etc. ¿Sí? Los ambientes ventilados e iluminados de manera natural o de manera artificial. Se debe hacer recambio de aire cuando sea posible, sobre todo en aquellas áreas donde hay muchas personas como las salas de espera.
Nuevamente énfasis en el lavado de manos, según la técnica de la OMS, cada 2 horas aproximadamente para el personal administrativo y el personal asistencial en los 5 momentos. Al ingreso del personal. Bueno, aquí vamos a hacer un ajuste. A partir de la otra semana van a haber 2 personas, una en la mañana y una en la tarde, que van a realizar la toma de síntomas, ¿sí?, de síntomas asociados al COVID y la toma de temperatura. Es decir, con esta persona vamos a hacer el filtro de aquellos trabajadores que puedan tener, ¿sí?, síntomas asociados a la enfermedad. Si estos trabajadores son, aquí está llegando más gente, si estos trabajadores se logran identificar a la entrada del trabajo, estos trabajadores tienen que derivarse por la ruta de pacientes respiratorios a la sala ERA, en donde van a estar con tapabocas y con distanciamiento social. Sí, esto lo explicaremos más adelante. Estamos evitando aglomeraciones, ¿sí?, tanto en el trabajo como las reuniones, en almuerzos, en cuanto área sea posible, ¿sí?, para apoyar también al distanciamiento social, tanto de los trabajadores como de los externos. Es decir, el trabajador de una empresa contratista aliada de la institución, si no requiere estar presencialmente en la empresa, entonces todo se hará de manera virtual, por correo, por teléfono, etc. Asimismo, se han restringido las visitas y se han hecho otras actividades como reprogramación de pacientes, etcétera, etcétera. Otras medidas generales adicionales. Como ustedes saben, se estableció una ruta de atención para los pacientes sintomáticos. Esto es un cambio que también hace parte de las medidas de prevención, los cambios en los procesos, el aumento de la frecuencia de la limpieza y desinfección, que también es algo adicional, lo cual hace una carga laboral más alta para el personal de servicios generales. La evaluación de vulnerabilidad, que nos permite identificar a aquellos trabajadores que tienen comorbilidades, ¿sí?, para poder tomar las medidas necesarias y tratar de exponerlos lo menos posible con pacientes que son casos sospechosos o casos confirmados de COVID. ¿Sí? Entonces, por eso tratamos de esos trabajadores reubicarlos en otras áreas para que no tengan contacto con este tipo de pacientes. El seguimiento a los trabajadores, el monitoreo que se le hace a los síntomas, en los cuales se están haciendo de manera virtual actualmente, los lunes y viernes, en donde ustedes están diligenciando una encuesta súper sencilla, ¿sí?, de los síntomas asociados, si han tenido fiebre, si han tenido tos, dificultad respiratoria, problemas gastrointestinales, etcétera, etcétera. Y con esto, la idea es poder identificar, ¿sí?, antes de que ustedes puedan entrar en contacto con sus compañeros de trabajo, ¿sí?, y además de que si ustedes están presentando síntomas, lo puedan comunicar inmediatamente. Nuevamente, para hacer apoyo al distanciamiento social, ¿sí?, las reuniones deben hacerse lo más rápido posible, máximo 15 minutos, todos deben mantener el distanciamiento social y hacer uso de los tapabocas quirúrgicos. Hago énfasis también en la desinfección de los celulares. Por favor, hacerlo antes de llegar a su sitio de trabajo y después de salir de su sitio de trabajo. Ya está demostrado que los celulares están más contaminados que una taza de baño. El consumo de alimentos en los servicios asistenciales está restringido. Por eso se sacaron las neveras que están en los servicios para evitar que el personal tuviera la tentación de consumir alimentos en los servicios asistenciales. Asimismo, el uso del comedor, como les venía mencionando antes, se ha convertido en una actividad primordial a tener en cuenta, porque ya está demostrado que la mayor proporción de contaminación de los trabajadores de la salud
se da con sus propios compañeros. Y esto surge cuando hay estos eventos donde hay comida de por medio. Entonces, a pesar de las múltiples llamados, a pesar de pues, todas las medidas que se han tomado, todavía hay trabajadores que no cumplen las normas institucionales, sobre todo en el comedor. No se turnan o no guardan la distancia, deciden tomar la silla y comer junto con el otro compañero en la misma mesa. Entonces, esto ya no se puede tolerar y hay que tomar las medidas disciplinarias respectivas. En la diapositiva que están observando, se creó un protocolo para que el trabajador esté laborando de forma segura durante la contingencia. Este protocolo que están viendo actualmente es el protocolo para el personal administrativo, asistencial y para el personal operativo. ¿En qué consiste? En establecer unas actividades tanto al ingreso, durante y a la salida del trabajo. ¿Cuáles son las actividades? Al ingreso, el trabajador se realiza la toma de temperatura, se practica la encuesta de síntomas, ¿sí? Se hace el lavado de manos y adicional se desinfecta el puesto de trabajo siguiendo el protocolo de desinfección que explicaremos más adelante. Durante el trabajo se debe realizar el lavado de manos cada 2 horas para personal administrativo aproximadamente, o si entra en contacto con material contaminado o frecuencia o superficies de alto contacto, también lavado de manos, y los 5 momentos que deben regir al personal asistencial para el lavado de manos. El uso de tapabocas es permanente dentro de la institución. Además de eso, el uso de los otros elementos de protección personal indicados, los cuales se deben usar en los momentos adecuados, se deben mantener en buen estado y se deben reponer cuando sea necesario. Y esto lo vamos a repasar ahorita más adelante cuando hablemos de elementos de protección. Mantener el distanciamiento social y las demás recomendaciones generales que la vamos a observar en folleticos que les voy a enviar ahorita después de la capacitación, que son recomendaciones como toser en el brazo, el lavado de manos, etcétera, etcétera, recomendaciones de las que ya mencionamos algunas en las diapositivas anteriores. Siéntense en una sillita. Las pausas activas siguen siendo importantes, por favor, hagan las pausas activas para que logren tomar un poquito de aire, estirar músculos, ¿sí? Evitar el estrés. También se deben hacer con distanciamiento social. Y se hace un llamado nuevamente a cumplir las normas de bioseguridad instauradas en nuestro manual de bioseguridad. Al egreso, ¿qué debe hacer el personal? Desinfectar el puesto de trabajo, nuevamente con el protocolo que ahorita vamos a explicar. Esta desinfección de puesto de trabajo se debe hacer de manera doble si el personal que va a utilizar el puesto de trabajo en otro turno es diferente. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo soy facturador y yo soy el único que utiliza ese puesto de trabajo, yo simplemente le hago la desinfección a la salida y el día siguiente ya lo encuentro desinfectado. No es necesario que haga la desinfección otra vez. Al egreso nuevamente el lavado de manos con agua, jabón o alcohol y la técnica adecuada. Y además se les sugiere un protocolo de llegada a casa, ¿sí? Que es una sugerencia, por si lo desean cumplir, no está de más, que podemos observar o vamos a observar más adelante cuando les haga llegar el folleto de todas estas medidas. Ahorita se los puedo enviar por el chat aquí de Zoom. Para el personal de cirugía, bueno, para el personal de cirugía cambia un poco la mecánica del protocolo. Si siguen igual al ingreso la toma de temperatura, el registro de síntomas, el lavado de manos,
Sí, pero al hacer uso del vestir, se debe mantener el distanciamiento social o hacerlo por turnos. Y la ropa de calle, incluido el calzado, debemos empacarlo en bolsas plásticas para que permanezca allí durante la jornada laboral. Después de hacer el cambio de ropa en el vestuario, se debe hacer el lavado de manos y a continuación la desinfección del puesto de trabajo. Seguimos con el personal de cirugía durante el trabajo. Seguimos el lavado de manos en los 5 momentos y la técnica adecuada, el uso del tapabocas y demás elementos de protección personal, el distanciamiento, las recomendaciones generales y cumplir con las normas de bioseguridad. Al egreso, ¿sí?, desinfectar nuevamente el puesto de trabajo en caso de que lo vaya a utilizar un personal diferente, pero como en cirugía es el mismo personal, pues solamente sería necesario desinfectar las superficies a la salida, ¿sí?, porque al día siguiente es el mismo personal el que vuelve y las va a encontrar ya desinfectadas. Después de hacer el cambio de vestuario, el lavado de manos, ¿sí?, y el vestir debe ser desinfectado diariamente después de cada turno. Es decir, los lockers y todas aquellas superficies que van a estar en contacto con la ropa o lo que traigan los trabajadores de afuera tienen que desinfectarse. Además, se les sugiere el protocolo de llegada a casa que van a poder observar en el folleto. Aquí podemos observar el protocolo de desinfección de puesto de trabajo. El protocolo de desinfección no es más que utilizar agua, la solución jabonosa y la solución desinfectante. ¿En qué consiste? Inicialmente se va a hacer la remoción de materia orgánica e inorgánica de la superficie de trabajo, ¿sí? Después de eso se pasa a hacer el enjuague, o sea, a retirar la solución jabonosa para poder hacer la desinfección con, eh, con la sustancia que se defina para hacer dicha desinfección, que puede ser alcohol al 70%, que puede ser hipoclorito en 1000 partes por millón, o que puede ser cloro orgánico. Entonces ya esto se define, lo define la empresa con un tema de costos o disponibilidad de esta sustancia, ¿sí? Y la idea es que este kit con estas 3 cositas esté en cada uno de los servicios, incluyendo el área administrativa. ¿Preguntas hasta ahí? No, todo claro. Ok. Bueno, seguimos con las rutas que debe seguir el personal cuando sufre un accidente. Si el trabajador sufre un accidente por salpicadura, por pinchazos, ¿sí?, o por algún incidente con material cortopunzante, tiene que reportarlo inmediatamente. Obviamente estamos hablando de accidentes con pacientes sospechosos o confirmados de COVID. Por favor, mantengan en silencio los micrófonos. Entonces, si el trabajador sufre un accidente, tiene que reportarlo inmediatamente y ese trabajador tiene que entrar en aislamiento después de la exposición para que le hagan la prueba PCR y durante todo ese aislamiento tiene que estar en monitoreo de su condición o de su estado de salud. Es decir, todos los trabajadores que entren en aislamiento van a llenar o van a diligenciar la encuesta virtual para conocer la evolución de los síntomas que tiene el trabajador. Si el trabajador se realiza la prueba PCR y sale positiva para COVID, entonces la calificación del origen obviamente va a ser laboral, ¿sí?, y todas las prestaciones las va a asumir la ARL. Si el trabajador empieza a presentar síntomas graves, tiene que hacerse manejo por la entidad que le presta los servicios a su EPS, es decir, tienen que ir a la clínica para que lo internen y le tomen, le hagan su manejo clínico según la sintomatología que esté presentando. Si la prueba es negativa,
Entonces, si el trabajador no presenta síntomas respiratorios, puede retornar a su trabajo. Bueno, eso era en caso de los trabajadores que tuvieran accidentes. Ahora, si el trabajador empieza a tener síntomas de un momento a otro, digamos que inicialmente el trabajador estaba en la casa y, bueno, yo empecé a presentar síntomas. Lo primero es informarlo inmediatamente. Si ustedes me pueden llamar a mí, pueden llamar a su jefe directo, ¿sí? A talento humano, etcétera, a la jefe Ruby, para conocer la situación. ¿Sí? Hay que tomarle los datos al trabajador y verificar qué síntomas están presentando. Esa información se va a llevar al grupo ERI para hacerle la evaluación médica respectiva, y allí sí se decide si el trabajador eh, puede tener un caso sospechoso. Entonces hay que recibir orientación de la EPS, ¿sí? De los agentes territoriales, para ver qué podemos hacer con el trabajador. Si el trabajador llega a la empresa y cuando le practican la encuesta y le toman la temperatura, nos damos cuenta de que está presentando síntomas, entonces ese trabajador, como les mencioné anteriormente, tiene que tomar la ruta de paciente respiratorio, esperar en la sala de espera con distanciamiento, con el uso de tapabocas, para que el médico haga su evaluación y defina si hay un posible caso sospechoso. Si no hay caso sospechoso, él retorna a sus labores. Si es posible que exista un caso sospechoso, hay que llamar y pedir orientaciones a los entes territoriales, EPS o ARL, ¿sí? Y ellos van a definir dónde van a tomar la muestra, ¿sí? Si el paciente está con síntomas severos, que digamos que es un poco incongruente, porque si el trabajador está con síntomas severos, lo ideal es que vaya directamente a su entidad de salud. Entonces, si necesita internación, o sea, si se le toman si se le toma la muestra en la empresa o si se manda a aislamiento para la casa, que es lo más probable, que le manden aislamiento en casa y le tomen la muestra en su residencia. Teniendo en cuenta algunos factores, ellos definen el tipo de caso y la ruta que van a seguir a continuación, teniendo en cuenta si el trabajador presenta síntomas leves o severos, si tuvo o no tuvo un nexo epidemiológico con un paciente caso sospechoso confirmado, y si presenta enfermedades de comorbilidad, que esto puede agravar el asunto. Durante el tiempo que el trabajador, nuevamente repito, mientras esté en aislamiento, ese trabajador tiene que reportar sus síntomas, que es la misma encuesta de sintomatología que se les hace a ustedes al ingreso. Entonces, ustedes virtualmente la diligencia si están en aislamiento. Además de eso, se les envía el formato para definir el cerco epidemiológico, es decir, los contactos que han tenido esos trabajadores con otras personas, tanto dentro de la institución como por fuera de la institución, porque es muy posible que la Secretaría de Salud lo solicite para que ellos hagan sus medidas pertinentes. Este cerco epidemiológico no es más que ustedes definan en los últimos 14 días, o si no han pasado 14 días, desde la fecha de contacto con el paciente, con quienes han estado hablando, qué elementos de protección han utilizado, si por cuánto tiempo estuvieron en contacto con esa persona, a qué distancia estuvieron. Con esto más o menos uno logra definir cuáles pueden ser los posibles trabajadores que se pueden infectar con ese trabajador que estaba asintomático y tomar las medidas antes de que se vaya ampliando la infección. Uso correcto, mantenimiento y reposición de elementos de protección personal. Importante aclarar ciertos temas que han estado un poco, que ha habido un poco de incongruencias, diferencias, y repito nuevamente, el personal en muchas ocasiones no revisa bibliografía de fuentes confiables,
está, digamos que, informándose por medios en los que no debería confiar. Entonces les hacemos un llamado a que se estén actualizando a través de la página del ministerio, a través de la página de la Asociación Colombiana de Infectología, ¿sí? Que revisen estas fuentes que son confiables. En cuanto a elementos de protección personal, yo precisamente el día de ayer envié una videoconferencia, el link, la cual está grabada, que ustedes pueden revisar en cualquier momento, y la subí también al gestor documental en la carpetica de seguridad y salud en el trabajo. Allí pueden revisar esa videoconferencia. Es extremadamente buena, muy interesante y puede despejar un poco más a fondo, con evidencia científica, el tema de elementos de protección personal. Por favor, mantener los micrófonos en silencio. Bueno, iniciamos con la protección respiratoria. Con la protección respiratoria vamos a encontrar los diferentes elementos de protección que sirven para esta, para proteger nariz y boca, el tapabocas quirúrgico, la mascarilla de alta eficiencia y la mascarilla con filtro P100. El día 30 de mayo salió el nuevo consenso de la Asociación Colombiana de Infectología, en donde vamos a revisarlo más adelante. Podemos observar que hay cosas que aún permanecen iguales, como por ejemplo el uso de la mascarilla de alta eficiencia. El tapabocas quirúrgico debe ser de uso permanente, ¿sí? Está indicado para procedimientos que no generan aerosoles y se debe cambiar cuando se presente humedad o esté visiblemente sucio o con contaminación visible, ¿sí? Se debe segregar en la caneca roja. Hacemos un llamado al buen uso del tapaboca, hacer el ajuste en el puente nasal hasta la barbilla, tratar de manipularlo lo menos posible, y si pues, no logramos evitar que de pronto nos rasque la cara o algo por el estilo, hacernos la desinfección de las manos, el lavado de manos después de manipular el tapaboca. El doble uso de tapaboca está indicado para paciente y trabajador. Es decir, no es que el trabajador va a colocarse dos tapabocas uno encima del otro. Esto es una mala práctica y es un entendimiento equivocado. La mascarilla, una aclaración también que me hacían con el tema de los tapabocas para los pacientes. Cuando el paciente presente síntomas respiratorios, este paciente que está tosiendo permanentemente, que tiene un tapabocas, ese tapabocas tiene que cambiarlo con mayor frecuencia. Es decir, ese paciente no puede estar con el mismo tapabocas todo el día. Miren que el recambio de este mismo se debe hacer por humedad, ¿sí? Cuando esté húmedo, él ya no va a hacer la función para lo cual fue diseñado. Entonces hay que hacer el cambio de este elemento de protección. Asimismo, si el trabajador está presentando síntomas respiratorios, también tiene que hacer un cambio más frecuente. Esto alrededor de 3-4 horas, ¿sí? Incluso 5. Esto va a depender de las condiciones ambientales en las que esté el trabajador, porque no es lo mismo un trabajador que esté expuesto al sol o a un clima más caluroso y que esté caminando, que obviamente se le va a humedecer el tapabocas más rápido, a un trabajador que esté en aire acondicionado, que esté sentado, que no se mueva mucho, digamos que no se le va a humedecer tanto. La mascarilla de alta eficiencia. La mascarilla de alta eficiencia todavía está indicado para procedimientos que generan aerosoles. Y esto hay que dejarlo claro. El uso permanente de la mascarilla se debe hacer en áreas COVID. Es decir, cuando el trabajador esté en la UCI COVID o en
la ala 2 de hospitalización, que está destinada para COVID también. El uso de la mascarilla debe hacerse de manera adecuada. Se debe seguir el procedimiento de ajuste, ¿sí?, y sellamiento de la misma. En el último consenso, la mascarilla de alta eficiencia se determinó que se puede reutilizar. Sin embargo, en los lineamientos que estableció el gobierno después de ese consenso, establece unos procedimientos con ciertos métodos de esterilización. Entonces, hay que determinar en la clínica con cuál se va a hacer la esterilización de la mascarilla quirúrgica, ¿sí?, indicar cuál es el procedimiento para luego darlo a conocer a los trabajadores y que se pueda reutilizar la misma. Estos procedimientos se pueden hacer con luz ultravioleta, con calor seco y con otros métodos de esterilización. La Asociación Colombiana de Infectología determinó que la mascarilla se puede reutilizar si se guarda en una bolsa de papel por 7 días, ¿sí? Pero en los lineamientos que estableció el gobierno, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Trabajo no establecen este método. Entonces, hasta el momento no es posible reutilizar la mascarilla de esta forma. Vamos a llevar el tema al comité ERI a ver qué podemos definir y vamos a dar a conocer el método de reutilización más adelante. La mascarilla de alta eficiencia es importante que quede claro que se debe hacer con uso de tapabocas quirúrgico por encima de la mascarilla de alta eficiencia, es decir, de la N95. Esto permite que la mascarilla de alta eficiencia, la N95, perdure más. Es decir, que se puede utilizar hasta 12 horas continuas de uso, ¿sí? Entonces, es fundamental que no la usen sola en las áreas COVID principalmente o cuando vayan a hacer procedimientos que generen aerosoles. Pasamos a la mascarilla con filtro P100 o elastomérica. Esta mascarilla puede ser utilizada cuando ya empiece el escaseo de los tapabocas N95. De hecho, en la clínica se adquirieron un número también de mascarillas con filtro P100. Estas mascarillas es importante resaltar que no fueron creadas, diseñadas para uso en ambientes hospitalarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta mascarilla protege al trabajador, más no al paciente. Es decir, la válvula que ustedes ven enfrente de la mascarilla, que pueden observar ahí en la imagen, donde está el 3M en grande, esa es la válvula de salida. Si el trabajador tose, si el trabajador estornuda, y es un trabajador que, digamos, puede estar asintomático de COVID, este trabajador puede contaminar al paciente. Entonces, cuando se utilice la mascarilla de filtro P100, es importante que también se utilice un tapabocas quirúrgico por encima de la misma. Las mascarillas P100 con filtro P100 son reutilizables, pero es importante resaltar que el procedimiento que se debe realizar de desinfección de la mascarilla es bastante riguroso, ¿sí? La idea es que ahorita que tenga tiempo va a hacer un video donde se explique con qué insumos y cómo se hace este procedimiento. Ya que se le debe quitar el arnés, se le deben quitar los filtros, se le deben quitar unos elementos más pequeños que lleva en las válvulas y que también se deben desinfectar. Entonces, por eso se hace un llamado a aquellos trabajadores que tienen sus propios elementos de protección o que adquirieron con sus propios recursos estas mascarillas, porque tienen que hacerle una desinfección adecuada. Además de eso, aquellos trabajadores que usen mascarilla con filtro P100 de tela, como el que ustedes logran observar
en la parte inferior derecha, en la esquina inferior derecha de sus pantallas, estos filtros no son reutilizables. ¿Por qué? Porque tienen un material encima que es poroso, que absorbe todo lo que le caiga y que no se puede desinfectar. Entonces, es por eso que aquellas personas que vayan a utilizar mascarilla P100 tengan mucho cuidado de hacer la desinfección correcta y de utilizar los filtros adecuados. Estos filtros no son para uso, no son de nuestro uso institucional. Aquí podemos observar los procedimientos que generan aerosoles. ¿Sí? Encontramos intubación, compresiones torácicas, succión cavidad, en fin, todos los procedimientos que puedan generar aerosoles. Es importante tener en cuenta de que el trabajador se debe adelantar a los hechos. ¿Y a qué me refiero con esto? El trabajador tiene que estar preparado si en algún momento se puede presentar. Por favor, silencien los micrófonos. El trabajador tiene que estar preparado, ¿sí? Tiene que tener en cuenta si en algún momento este paciente que yo estoy atendiendo se me puede complicar y puede entrar en paro y debe tener los elementos de protección a la mano. Si no es que ahí en ese momento van a salir disparados, ¿sí? A buscar los elementos de protección. Tienen que anticiparse ante esas eventualidades. Por eso, ¿sí? En el enlace que les pasé ayer, en donde recuerdo que le hacen una pregunta al doctor si los anestesiólogos deberían utilizar N95, y él dice que perfectamente pueden utilizar la mascarilla quirúrgica si nos están haciendo anestesia general, que creo que es la que genera aerosoles, ¿sí? ¿Por qué? Ellos les recomiendan que usen N95, porque si se presenta la contingencia de que tiene que pasar de un procedimiento de anestesia al otro que sí genera aerosoles, entonces no es cuando va a salir disparado el anestesiólogo a buscar la mascarilla N95. Es decir, se está preparando para algo que posiblemente puede ocurrir. Entonces es cuestión de evitar, ¿sí? Y con eso se está protegiendo al trabajador. Aquí podemos observar el consenso de la Asociación Colombiana de Infectología, en donde ustedes pueden ver que el respirador N95 está indicado con la nubecita para procedimientos que generan aerosoles. Es decir, permanece la mascarilla quirúrgica para los procedimientos que no generan aerosoles y la N95 para los procedimientos que sí generan aerosoles. En cuanto a la protección ocular, gafas o visores faciales, monogafas o visores faciales. Ambos elementos de protección están indicados para el uso de pacientes respiratorios. Incluso en la presentación, en la conferencia que les envié ayer de SCARE, el infectólogo decía que se puede utilizar o gafas o caretas, así como le indica aquí esta diapositiva. Sin embargo, en la clínica, para las áreas COVID, se están indicando los dos elementos de protección personal, tanto las monogafas como las caretas al mismo tiempo. El uso permanente de la protección ocular se ha establecido debido a lo que les comenté anteriormente, ¿sí? Debemos mantener la protección también con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, es importante que ustedes tomen las medidas de prevención, ¿sí? De manera anticipada, aquí está llegando más gente, con todos los compañeros, ¿sí? No podemos esperar a que un compañero lo diagnostiquen para poder protegernos con ellos. Y es, repito, es la principal falla que están teniendo los trabajadores de la salud. La limpieza y desinfección de estos elementos de protección se debe hacer de manera diaria,
¿sí? Y si ustedes utilizaron esta protección ocular con un paciente en los cuales ustedes fueron salpicados, deben hacer la desinfección después de esta situación. ¿Cuándo se solicita el cambio o se reponen estos elementos de protección? Cuando ya ustedes vean que el elemento de protección no es posible observar bien porque está muy rayado, porque está presentando defectos, ya no está cumpliendo su función principal. Entonces hay que solicitar su recambio. Es importante resaltar también que estos elementos de protección no se pueden dejar en cualquier lugar, como hemos observado también que está pasando. Los trabajadores llegan al staff de enfermería, después de haber utilizado el elemento de protección, se lo quitan y lo dejan por ahí puesto en algún lado. Si no, están con otros elementos de protección, ¿sí? Que también debieron retirarse en otro momento. Sin embargo, están haciendo una contaminación cruzada, ¿sí? Llega el otro compañero de trabajo, entonces toca la superficie donde estuvo el elemento y ahí tenemos la infección. Entonces, por eso hacemos un llamado, ¿sí? A que se usen las áreas adecuadas, ¿sí? Y que sean los procedimientos como están indicados a hacerse. La protección personal para el cuerpo, en donde tenemos todos los elementos desechables y los no desechables como el overol o el vestido de bioseguridad. Los gorros desechables, ahorita les voy a mostrar el documento en donde lo dejan como opcional para la mayoría de las áreas. Sin embargo, este gorro desechable está indicado para hacerse uso en las áreas de cirugía, principalmente, porque la necesidad inició en estas áreas cuando descubrieron que el cabello de las personas que estaban haciendo la intervención quirúrgica podía infectar la zona quirúrgica. Entonces, por eso principalmente debe utilizarse en las áreas de cirugía, del resto lo dejan como opcional. El vestido quirúrgico o el vestido de mayo, que es el que utilizan por debajo de los elementos de protección personal, solamente está indicado en las áreas COVID. De resto, todo el mundo debe permanecer con su uniforme. Las batas desechables igual siguen, digamos, en su misma indicación. Tienen que utilizarse con procedimientos que generan aerosoles o procedimientos en donde es posible que hayan salpicaduras, ¿sí? No podemos tener trabajadores con batas desechables de uso permanente, ¿sí? En donde atienden a 1, 2, 3 pacientes y siguen la misma bata, van al staff de enfermería, se sientan con la misma bata, en fin, van haciendo contaminación cruzada. Claro, el trabajador se protege, pero ¿qué pasa? Que está exponiendo tanto a los demás pacientes, es decir, no hay seguridad del paciente, y está exponiendo a sus compañeros de trabajo. Entonces, ojo con eso. Las polainas desechables también la dejan como opcional, ¿sí? Y están indicadas para también las áreas de cirugía. Ya está demostrado, o mejor dicho, no hay evidencia científica en donde se demuestre que el cabello, que el pantalón y que los zapatos puedan causar contaminación por COVID. Por eso no está indicado de que sea algo de uso estricto. El cambio de guantes, como bien saben, se tiene que utilizar por cada paciente, ¿sí? Pero se debe hacer el lavado de manos antes y después del uso de guantes. Y el overol, si bien decía la Sociedad Colombiana de Infectología, protege mucho más, es cierto, sí, y da una sensación de seguridad, pero ¿qué pasa? Que aproximadamente el 50%, es decir, la mitad de las personas que están utilizando estos vestidos de bioseguridad, llámele monocuco, overol o como quiera, se están infectando porque hacen un retiro de la manera inadecuada. Entonces hay que hacer un balance, ¿sí? Va a ser un balance en que es mejor tener algo que me puedo quitar fácilmente, ¿sí? Y en donde en la comparación que hicieron,
es que el grupo que utilizaron overoles y el grupo que utilizaron batas desechables, ¿sí? Los que utilizaron batas, ninguno se contaminó, y los que utilizaron overoles, el 50% de ese grupo se contaminó. Entonces hay que hacer un llamado a que, como el personal, digamos que uno observa, lo que observa por las noticias, es que en otros países, ¿sí? Sobre todo en China, en Estados Unidos y demás, utilizan overoles. Lo que puede esperar el personal para sentirse seguro es estar vestido de la misma forma, pero hay que tener en cuenta eso, que si no son juiciosos en el retiro de estos elementos de protección personal, entonces esto no va a ser ninguna protección, sino que al contrario se nos va a convertir en un problema. Es por ello que se han decidido hacer las inspecciones a través de las cámaras de seguridad. Específicamente en la UCI COVID y el área de hospitalización, en donde están esas zonas destinadas para retiros de elementos de protección personal, se va a instalar una cámara para poder observar cómo están haciendo los retiros de los elementos de protección. Es importante también resaltar que durante esta actividad es necesario que un trabajador, o sea, un compañero de trabajo, esté observando y dando las indicaciones para que no cometan errores, para estar seguros de que están haciendo la actividad de manera correcta. Sí, es importante resaltar eso. Aquí les muestro un ejemplo de lo que no se debe hacer. Recuerden que inicialmente se estaban entregando los kits con los elementos impermeables, que eran de color azul, que era pantalón y chaleco impermeable, y se les daba la indicación de que cuando se fueran a retirar este chaleco impermeable, se hiciera un corte con tijeras en la parte frontal y se retiraran el chaleco por la parte interna como una camisa. Ustedes se podrán imaginar cómo este trabajador se quitó este chaleco, y ustedes pueden pensar o hacerse idea de si este se pudo haber contaminado o no en caso de haber tenido un paciente positivo de COVID. Entonces son cosas que debemos evitar y que no se pueden seguir presentando. Listo, con esto terminamos la intervención. Dejamos un panel de preguntas abiertos. Por favor, la persona que tenga alguna duda, que la comente. Antes que se me olvide. En el último consenso también hablaron del uso de doble par de guantes, ¿sí? Que realmente no demostraba ninguna protección adicional, salvo el caso de cirugía, ¿sí? Entonces hay que reevaluar un poco de pronto el contenido del kit, y eso se le estará informando a ustedes con anticipación. Sí, de pronto es posible que toque hacer unos cambios tanto en el kit como tal, como en el procedimiento de retiro del mismo, de colocación y de retiro. Ahora sí los escucho. Si tienen alguna duda, pregunta. Hola, ¿cómo estás? Dígame. Quería preguntarte, no sé si, bueno, no si entendí bien o no la pregunta que dijiste que en esta semana que viene iban a haber personas monitorizando viendo a ver el estado de salud de los trabajadores. Eso lo iban a hacer a la entrada de cuando uno entra al servicio, o cómo van a hacer eso. Al ingreso de la institución específicamente. O sea, esta persona que va a estar allá abajo al ingreso es la persona que va a hacer, que va a recibir los pacientes remitidos, y también va a hacer los análisis de los casos inicialmente, y va a recibir a los trabajadores para realizar la toma de temperatura y el registro de los síntomas.
¿sí? Ahí si el trabajador presenta síntomas, se deriva para la sala era, como les expliqué anteriormente. Va a haber uno en la mañana y va a haber uno en la tarde. Ah, ok. Era que tenía esa duda. No sabía si era al inicio, al ingreso o estar en el servicio. Entonces, pues, Sí, ahorita mismo lo está haciendo Gloria estando en los servicios porque ella, bueno, tiene el manejo del accidente que tuvo y se está haciendo las terapias, ¿sí? Y eso definitivamente tiene que hacerse las de 7 a 8 porque no ha tenido otra opción. Entonces ella cuando llega va a los servicios y va haciendo el registro de los síntomas. Pero la idea es que ese trabajador esté un poquito antes de 7 para que pueda recibir a los que vayan llegando y haciendo el registro de los síntomas. ok, gracias. Aquí quede mostrarles el consenso, ¿sí?, de los elementos de protección que se deben utilizar durante la pandemia de COVID. Y ustedes pueden observar, vamos a subir un poco. Aquí pueden observar las batas antifluido que son utilizadas. Estas batas antifluido son utilizadas en donde existen pacientes respiratorios por COVID, ¿sí? Aquí indican de que de pronto una enfermera en triaje no hace uso de bata, ¿sí? Pero digamos que si una enfermera va a utilizar o va a hacer un procedimiento en donde hay posible salpicadura, obviamente tiene que utilizar una bata para evitar salpicarse con sangre o con otros fluidos corporales. Las polainas, miren ustedes que la indicación es que no se utilicen, salvo busquemos aquí el caso en el que se utilicen. Miren que unidad de cuidados intensivos, el consenso llegó a que no es necesario el uso de las polainas, ¿sí? Y el calzado especial solamente para servicios generales que necesitan botas porque ellas utilizan, bueno, en su lavado es posible que se salpiquen más. Miren que aquí, procedimientos de cirugía, ellos sí indican el uso de polainas. El delantal o peto, sí, que debe utilizarse cuando hay abundantes líquidos, ¿sí? En nuestro caso, se homologaría con el uso del vestido de bioseguridad, ¿sí?, o el overall. Y la escafandra, que también está indicada solamente en procedimientos de hemodinamia, pero aquí en este caso también se homologaría con el overall, que está recubierto hasta ese punto. ¿Qué otras dudas tienen al respecto? Hola, buenas tardes. Hola. Una pregunta, ingeniero. Usted sabe que bueno, estamos expuestos a que en cualquier momento puede ingresar un paciente que esté asintomático, quizás llega a la urgencia con un dolor en el pecho, no ha viajado ni nada. Bueno, como lo que pasó hace poco, que el paciente ingresó por otra patología y al final deciden hacerle la prueba rápida y sale la prueba rápida positiva. En ese caso, donde ese paciente se atendió con los elementos de protección, su mascarilla quirúrgica, bueno, en ese entonces no se estaban utilizando las gafas, solo mascarilla quirúrgica, su gorro y los elementos de protección que normalmente se utilizan. Entonces, en ese caso, pues, que puede ocurrir, puede pasar, es algo que no se puede controlar, que se pueden atender pacientes que están asintomáticos, pero que sí pueden tener el virus y se atienden con mascarilla quirúrgica. Entonces, tenía esa duda si de pronto, o sea, se pueden utilizar las N95 como precaución para el trabajador, obviamente, porque podemos estar o no expuestos. No sé qué respuesta tiene usted a eso. Es lo mismo que les estaba diciendo, o sea, nosotros tenemos que prepararnos dependiendo del procedimiento que se vaya a realizar. Es decir, si ustedes van a atender
un paciente y le van a hacer un procedimiento donde se generan aerosoles, miren aquí la diapositiva. Uso de respirador N95 para pacientes donde están generando aerosoles. La sugerencia que me das tú es que todo el mundo utilice mascarilla N95. Entonces esa es una sugerencia poco viable, poco factible, ¿sí? Debido al momento en el que nos encontramos ante la situación económica y ante la consecución de los mismos elementos de protección personal. Tenemos que hacer uso racional y utilizarlos en los momentos en los que estén indicados utilizarlos. Si usted está atendiendo a un paciente en donde simplemente, no sé, el médico lo está ocultando, le están tomando síntomas, le están tomando signos, etcétera, o le va a hacer una punción o algo por el estilo, allí no necesita una mascarilla N95. Si usted tiene su protección ocular y su mascarilla quirúrgica, está perfectamente protegida, ¿sí? Pues se supone que el paciente también va a estar con una mascarilla quirúrgica, ¿sí? De uso permanente. Entonces no habría riesgo en ese sentido. Ok, entonces sería solo para procedimientos, que quede claro, solo para procedimientos con aerosol que se debe utilizar la N95. De resto estaríamos protegidos a procedimientos que generen aerosol. Exactamente. Mira lo que dice el consenso. Te lo estoy mostrando aquí. Sí. Pacientes no respiratorios N95 no se utiliza. Y pacientes respiratorios donde se generan aerosoles se utiliza N95. De resto la mascarilla quirúrgica. Sí, dígame. El inconveniente con ese paciente fue que ese paciente tenía una dificultad respiratoria. Como era de origen cardíaco, era cardiogénica, por un edema pulmonar agudo, se utilizó la BNI, que es la que está indicada para ese tipo de pacientes. Es la que, y obviamente es un procedimiento que genera aerosoles. Y por eso era que se tenía pues tanto desconcierto. Ese paciente duró 12 horas en BNI. La respuesta a su pregunta es la misma. El trabajador que vaya a hacer ese procedimiento tiene que utilizar la mascarilla N95 durante el procedimiento. En un paciente con problemas respiratorios van a hacer procedimientos que generan aerosoles, perfectamente uso de mascarilla N95. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces, sí, dígame. Bueno, si no hay más preguntas, dígame. El ARL puede proporcionarle a los trabajadores la prueba rápida, o sea, a manera de que ellos puedan ofrecerle eso a los trabajadores o... Sí, de hecho está indicado dentro de los lineamientos que establece el ministerio. Así que la ARL debe hacer pruebas rápidas a los trabajadores de la salud. Sin embargo, no sé qué tipo de inconvenientes están presentando ellos. Lo último que me dijeron eran que no tenían proveedor o que lo estaban eligiendo todavía, ¿sí? Y que por eso no se habían podido tomar las pruebas rápidas. La indicación que me dieron era que inicialmente iban a hacerle PCR a todos los trabajadores de áreas críticas y de ahí en adelante iban a hacer pruebas periódicas, pruebas rápidas periódicas, cada 15 o 30 días, dependiendo de la criticidad en el área donde estuviera el trabajador.
Ok, gracias. O sea, en este momento estamos a la espera de lo que nos digan ellos. Entonces, voy a pasar a continuación Kelly. a tomar un pantallazo de las personas que estuvieron presentes. Sí, entonces, por favor, no se desconecten. Mientras tomo el registro de los que estuvieron.